Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a su página de Palabra de Paz. El tema de hoy será sanidad emocional. Comencemos. En Salmos 147:3 nos dice que el Señor sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Todos alguna vez en nuestras vidas hemos sido heridos emocionalmente. Hubo tiempo en el que fuimos lastimados por algo o por alguien, con palabras, con acciones o circunstancias que nos han marcado de por vida y las cuales pues nos sacan comportamientos o sentimientos malos e inapropiados que no nos representan, pero son consecuencia pues de esas heridas. Pueden ser ganas de vengarnos, de desaparecer, de odio, de tristeza, de venganza, de coraje, incertidumbre, dolor y un largo etcétera, ¿verdad? Y a estos sentimientos pueden cambiar, pero bien o mal, si nosotros perdonamos. Y sí, no nos devuelven la paz, hermanos, pero sí nos pueden dar el gozo, nos puede dar gratitud, nos puede dar entusiasmo. Pero si no podemos perdonar, entonces no vamos a poder crecer, ¿sí? Vamos a estar con ese resentimiento hasta destruirnos, y no solo a nosotros, también a los que nos rodean. Los cristianos sabemos que cada emoción es una forma que Dios tiene para que nosotros mostremos cómo está nuestro corazón. Si estamos alegres, gozosos, en paz, o estamos tristes, llenos de amargura, resentimiento o endurecidos. En las Escrituras vamos a encontrar muchos versículos que nos dan ejemplo de ello. Por ejemplo, en Mateo 13:15 podemos ver que el corazón de este pueblo está endurecido. Zacarías 7:12, endurecieron su corazón como la piedra. Ezequiel 2:4, ustedes son un pueblo terco y duro de corazón. En Proverbios 15:13, el corazón dolido deprime el espíritu. Ya David en el Salmo 36 dijo, me retuerzo atormentándome por el dolor. Todo el día estoy lleno de profunda tristeza. Y aquí David cuenta su sentimiento profundo de dolor, ¿verdad? Tan grande que lo llevó a tener depresión. Y a causa de ese dolor David le suplicó a Dios y él le respondió. Ya en el Salmo 34:18 le dice, David dijo, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Hermanos, aunque es cierto que muchas veces nos sentimos mal a causa de lo que nos hicieron, otras veces estamos mal a causa de las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, como la culpa, el remordimiento, ¿sí? La condenación. Ya en Salmos 38:4 David dijo, mi culpa me abruma, es una carga muy pesada para soportar. La culpa, hermanos. La culpa siempre llega después de pecar. Nos sentimos culpables porque en el sentimiento, ese es el sentimiento que Dios pone en sus hijos, ¿ok? En sus hijos, para decirnos que algo está mal, que estamos haciendo algo malo. Obviamente los que no son sus hijos pues no viven en el Espíritu. Entonces sin el Espíritu Santo ellos no pueden discernir de lo bueno y de lo malo. Por lo tanto, si hacen algo no van a sentir culpa o satisfacción. Simplemente es un comportamiento normal para los que aún no han nacido de nuevo, los que aún no viven bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues en la Biblia, hermanos, también nos habla de lo que es el remordimiento. El remordimiento sin arrepentimiento. Y este es un sentimiento que nuestros enemigos ponen, ya sea a Satanás o nuestra naturaleza, la carne. Y llega cuando, como ya dije, no hay un verdadero arrepentimiento. El remordimiento viene porque cuando pecamos nos dimos cuenta de que eso no nos llenó, ¿sí? Que no hicimos lo correcto y por eso es el remordimiento. El por qué hice eso, nos vamos a preguntar. Ahí ya viene nuestro arrepentimiento, ¿verdad?
consecuencia, bueno, la culpa y nos hace arrepentirnos. Pero no es arrepentimiento como tal, ¿sí? Porque el arrepentimiento llega cuando ese remordimiento te empuja a cambiar, a corregir el daño. Ahora sí que de ser posible, pagar de regreso lo que tú hayas hecho, ¿verdad? No siempre se logra, pero al menos ese remordimiento nos lleva al arrepentimiento y ya después a las ganas de disculparnos o cambiar nuestra actitud. Y obvio, pues también a aceptar las consecuencias de ello, sin queja, porque muchas veces tenemos que vivir las consecuencias de nuestros actos, porque no siempre vamos a poder remediar el daño que hayamos hecho. Y Pablo habla en 2 de Corintios 7:10 de esa clase de remordimiento. Y se refiere a él como la tristeza del mundo, al cual le falta el arrepentimiento. Y resulta en muerte espiritual, ¿sí? Es decir, nos aleja de Dios. Ya en Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Entonces, si yo ya pertenezco a Cristo, yo no debo seguir sintiendo, me tengo que seguir sintiendo condenado, con culpa, amargado, ¿verdad? Pero también hay otros sentimientos que no podemos sentir a causa del pecado, como la angustia, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, la desconfianza, la baja autoestima. En Deuteronomio 28:65 nos dice que si yo desobedezco la palabra del Señor, el Señor mantendrá angustiado mi corazón. Y Juan 14:27 nos dice que Jesús les dijo a los discípulos que no se angustien ni tengan miedo. Por lo tanto, hermanos, esos sentimientos no pueden estar en los creyentes. La angustia, el miedo, la culpa, el remordimiento, la tristeza, la rabia, la soledad, el corazón endurecido, la amargura, la ingratitud, la sed de venganza. Todos estos sentimientos y más deberían de estar fuera de una persona que sabe perdonar, que ha nacido de nuevo y que vive con el Espíritu Santo, ¿verdad? Proverbios 17:22 dice que el ánimo decaído seca los huesos o consume las fuerzas. El desánimo es otro sentimiento negativo, ¿verdad? Jesús también nos dice en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán aflicción. Ahora que con otra traducción dice muchas pruebas o tristezas. Ya en Romanos 12:19 nos dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Este es otro sentimiento negativo y el que no debemos de tener nosotros, porque nuestra venganza, la venganza no es nuestra, es del Señor. Nunca tomen venganza, porque mía es la venganza, dice Dios, ¿verdad? En 1 de Pedro 5:7 también leemos, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿De quiénes? De sus hijos. En Efesios 5:19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. No podemos ocultarle nada a nuestro Dios, hermanos, nada. Él conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras acciones, buenas y malas. Y nos da un listado también, ¿verdad?, de esas obras, pero solo voy a nombrar algunas, las que vienen ahora sí que de un corazón herido, ¿sí? De las emociones heridas. Aquí están, miren. Es el odio, los celos, los arrebatos de ira, la envidia, la sed de venganza. Entonces, todas estas son heridas emocionales. Y estas heridas se supone que no deberían de ser parte ya de nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya nacimos de nuevo, ¿sí? En 2 de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona.
Las cosas viejas ya pasaron y eso incluye las emociones del pasado. Ya pasó todo lo que nos hirió, ¿sí? He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, todas esas emociones, hermanos, deberían de ser parte del pasado. Por lo tanto, si aún tenemos esas emociones en nuestras vidas, es señal de que Dios permite que eso suceda para mostrarnos que aún hay heridas y que aún no han sido sanadas. Entonces, eso nos está siendo revelado para que nosotros comencemos a cambiar y veamos qué es lo que aún no hemos soltado de parte de nuestra vieja vida. No nada más nuestros comportamientos, los pecados, ¿verdad? Bueno, y Jesús vino, como dice en el Salmo 147:3, para sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Pero por otro lado encontramos los versículos que nos hablan del corazón alegre, de cómo debe ser un corazón del cristiano, de esa persona que ya nació de nuevo. Porque hemos aprendido ahora, hermanos, que no todo el que se dice cristiano lo es. Recordemos, ¿verdad? La cizaña y el trigo. Entonces, un corazón debe ¿qué? Un cristiano debe de tener ¿qué? Pues un corazón alegre. Dice, gozosos aún en la tempestad, ¿verdad? Ya en Ezequiel 36:26 nos dice que Dios dice, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Hermanos, un corazón sano es dulce, es tierno, pero también es un corazón alegre y noble. Eso no significa que se deje pisotear o humillar, simplemente es un corazón sano. Recordemos ejemplos como el de María, ¿verdad? La madre de Jesús, pues fue a visitar a su prima Elizabeth. Y la Biblia nos dice que el momento en el cual ella entró ahí a la casa de su prima, la mamá de Juan el Bautista, dice que algo le pasó porque Elizabeth le dijo en Lucas 1:44, cuenta ya más detallada la historia, ¿verdad? Y dice que cuando escuchó tu saludo, el bebé saltó de alegría en su vientre. En Proverbios 15:13 está otro ejemplo del corazón alegre, ¿verdad? El corazón contento alegra el rostro. En otra traducción dice, embellece nuestro rostro. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre es una buena medicina. Isaías 12:3, con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de salvación. Con alegría. Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo en el Señor, hermanos. Un corazón alegre también es un corazón agradecido. Y agradecido por todo, hermanos. En todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo es agradecido. Colosenses 3:15 dice, sean siempre agradecidos. Pero otra característica de un corazón alegre es que siempre está cantando. ¿Sí? En Efesios 5:19 dice, canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias. Un corazón que canta es un corazón agradecido, es un corazón feliz. No hay que forzarlo para hacerlo, automáticamente lo hace. Sí, las ganas de cantar le salen solas. Y por ejemplo, yo sé que mi esposo es un hombre feliz porque se la pasa cantando. Y a mí me divierte porque le cambian la letra a las canciones y eso me da como ánimo, el verlo feliz. La felicidad es contagiosa, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, el fin de semana él se desbordó en la alabanza y en la congregación, hermanos, y me alegra. Me gusta mucho ver a mi esposo así cuando él está alabando al Señor de esa manera. ¿Por qué? Porque como ya dije, es contagioso. Me encanta que él alabe a Dios de esa forma. Ya en Salmos 43 nos dice que puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Qué hermoso, ¿no, hermanos? Alabar a nuestro Dios, cantar siempre. ¿Por qué? Porque estamos felices. Los versículos, antes David dice que el Señor me sacó del lodo cenagoso y me puso sobre la roca firme y luego cambió mi corazón. Después de que a David se le pasó el sentimiento de tristeza a causa de su culpa, consecuencia de su pecado, entonces ya Dios le puso nuevamente, ¿qué? Canción, o sea, alegría, ganas de alabar al Señor. Hermanos, si su canción no ha sido cambiada, por así decirlo, es porque su corazón sigue herido, ¿sí? Y usted va a buscar las canciones del mundo, ¿sí? De esas canciones con letras de otros heridos, los que las han escrito, ¿sí? O las que los mismos que las cantan. Personas que son del mundo, que en su gran mayoría, pues en nada edifican, porque inspiran venganza, porque inspiran tristeza, porque inspiran resentimiento, porque inspiran rencor, inspiran dependencias, inspiran perversiones, ¿verdad? Y ahí no hay sanidad. Podemos buscar la música, podemos buscar ser felices, pero en el mundo no se encuentra. Necesitamos nacer de nuevo para sentir la diferencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y influenciados con cosas del mundo es lo único que vamos a hacer. Imitar las cosas del mundo. Y ya en Isaías 51:11 leemos: volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ahí está una característica, hermanos, que su corazón está cantando, ¿sí? No lo pueden evitar. Y hermanos, escuchen su canto interior, ¿sí? Pongan atención en él y descubran qué tan sano está su corazón. Un corazón sano también es un corazón lleno de paz, ¿sí? Un corazón sano es un corazón que no está buscando algo para llenar algún vacío. ¿Por qué? Porque tiene la paz. En Juan 14:27, Jesús nos dijo que ahora sí lo voy a leer tal cual dice. Jesús dijo: dejo un regalo, ¿verdad? Paz en la mente y paz en el corazón. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Colosenses 3:15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. Son llamados a vivir en paz. Salmo 29:11. El Señor bendice a su pueblo con paz. En Primera de Pedro 3:11 dice: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. En otras palabras, sana tu corazón, ¿sí? Si tu corazón está herido, pues sánalo. Porque si no tienes paz es porque no has perdonado. No has dejado atrás las cosas de tu pasado. Si no has soltado esa infancia, no has soltado esos errores, tú te sigues culpando o escuchando a nuestros enemigos, que son los que nos ponen la culpa, ¿verdad? Y no has hecho las cosas nuevas, no has nacido de nuevo, no te has dejado transformar por el Santo Espíritu. Un corazón sano, hermanos, también ama. Juan 4:19. Nos amamos los unos a los otros porque Dios nos amó primero. El cristiano ama a todos los cristianos. Si tú no amas a un cristiano es porque hay algo mal en ti. Y amamos porque Dios nos amó primero. 3 cosas durarán por siempre, nos dice, ¿verdad? Y eso lo vamos a leer en 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos es el amor. 1 Pedro 4:8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Y esto no significa que cuando amamos
incurrimos el pecado de los demás, encubrimos el pecado de los demás. No, hermanos. Significa que con amor los señalamos y con amor aceptamos que nos corrijan. Ni andamos de jueces, ni andamos de víctimas. Con amor cambiamos. Y esa es la característica de un corazón sano, que todo lo hace en amor y con amor. Corrige, guía, enseña, restaura, es neutral y está dispuesto a recibir esa corrección, esa guía y esa enseñanza con el mismo amor. Porque entonces lo que estamos haciendo es ser alcahuetes. ¿Sí? Vamos a estar encubriendo a los demás para no lastimarlos, para no señalarlos, pero entonces no los amamos. Es como dice la palabra, si tú amas a tu hijo, lo corriges. Y si no, es porque no lo amas. Y cuando crezca, ¿qué va a pasar? Te va a avergonzar. Con amor, sin juicio, sin crítica, pero también recibir esa misma guía con amor, esa misma corrección con amor. Porque de lo contrario, hermanos, nos demuestra que es un corazón enfermo, que es un corazón que no está dispuesto a ser cambiado, que es un corazón rebelde, que es un corazón orgulloso, soberbio o muy sensible, que se ofende a la primera y se victimiza. Y después ya empieza la manipulación. O el otro lado, un corazón juicioso, legalista, ¿sí? Que solo ve los pecados de los demás y no los propios. Y entonces seguimos así con una herida profunda de nuestras emociones, de nuestro corazón. Y para poder identificar si nosotros en este momento estamos teniendo un mal comportamiento en cuanto a eso hacia nuestro corazón, vamos a hacer un ejercicio con algunas frases, ¿ok? Es como unas preguntas, se las vamos a leer. Cuando somos heridos por las acciones de alguien más, ¿cómo nos sentimos? Pregunto. ¿Tristes, enojados o confundidos? Ya lo que usted opine, ¿no? Yo les pongo 3 sentimientos, pero usted puede saber personalmente cómo es lo que siente o qué es lo que siente. Así que el primer paso viene siendo ¿qué? Y el identificar la acción que nos lastimó. Eso que nos hirió, ¿sí? Puede ser una burla, puede ser el olvido de algo, el rechazo, el abandono, la indiferencia, la discriminación, la persecución, la traición, la mentira, la difamación, alguna infidelidad, la humillación, la injusticia, la crítica, la envidia, la infidelidad, los celos, en fin, hermanos, hay muchísimas cosas que podemos identificar como una acción que nos haya lastimado. Necesitamos identificar esa acción que nos lastimó, porque cuando somos heridos por esas acciones, no sabemos cómo reparar, ¿sí? Y lo interesante es que las acciones de la gente que no conocemos o que no nos importan, no nos afecta tanto como las de los que conocemos o de los que amamos o admiramos. Por ejemplo, el papá o de la mamá o de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, el novio, el mejor amigo, algún compañero de trabajo, ¿sí? No es lo mismo que las acciones de los que fueron parte de nuestro pasado y que aún no hemos superado. Ese maltrato de una mamá, el abandono de un papá, la traición de un esposo, la discriminación en tu escuela, la poca valoración en tu trabajo. Si aún te duele algo, hermanos, hay que identificar, qué es. ¿Para qué? Pues para definir qué te hirió y en qué te hirió. ¿Qué sentiste o sientes? Tristeza, dolor, rechazo, enojo, confusión, soledad, desilusión. ¿Tienes sentimientos de venganza? ¿De hacerte daño a ti mismo? ¿A otros? Entonces eso es lo que necesitas saber. ¿Para qué? Pues para poder
comenzar a sanar, ¿sí? La acción, hermanos, la acción, después la persona y el sentimiento. La segunda pregunta o frase sería, ¿nos obsesionamos? ¿Estamos siempre pensando en esa situación o sentimiento? ¿Vivimos recordándolo? ¿Esa situación dolorosa? Si sí, hermanos, el resentimiento y la hostilidad van a empezar o ya empezaron a echar raíces en nuestro corazón. Entonces, es como una obsesión, ¿verdad? Y si hacemos morada sobre esa situación, o para ponerlo más claro, si esa situación nos domina, es decir, que todo el tiempo estamos sobre eso, ¿sí? Hablando acerca de eso, pensando en eso, nuestro mundo gira en eso, en torno a esa herida, a ese acontecimiento. ¿Y qué va a pasar? El resentimiento, la amargura, la hostilidad, eso van a empezar a echar ¿qué? Raíces profundas en nuestro corazón. De hecho ya lo echaron, ¿por qué? Porque ya estamos obsesionados, ¿sí? Y de esto es lo que nos habla la Biblia sobre de la raíz de la amargura, ¿verdad? Y todo, ¿por qué? Porque le dimos vuelta y vuelta y vuelta en nuestra cabeza. Ahora sí que es el pan de cada día, no lo soltamos. En Hebreos 12:15 leemos: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La frase 3 o pregunta 3. Y es, si permitimos que esos sentimientos echen raíz en nuestro corazón, que los sentimientos buenos van a ser expulsados o echados fuera, ¿sí? Porque los vamos a ahogar con las raíces de la amargura. Y nosotros podemos detenerlo, hermanos, pero podemos decidir hacerlo. Ya no más y perdonar, o podemos dejar que los sentimientos malos pues echen raíces. Y lo malo de todo esto es que, como ya dije, la mala hierba, esa mala maleza, o pues sí es mala hierba, que mató los buenos sentimientos, se va a convertir en una plaga dentro de nosotros, ¿sí? Y se va a apoderar de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, sí va a gobernar nuestra mente y va a controlar nuestras vidas. Esa tristeza, ese dolor, esa rabia, esos celos, las envidias, las amarguras, todo eso van a sacar el gozo, la paz, el amor de nuestro corazón, de nuestra vida. Y por eso no podemos darles lugar. La frase 4. Es la esperanza, pero si perdonamos, sentimos paz, sentimos amor, sentimos esperanza, gratitud y gozo. La solución, hermanos de Dios, para las heridas emocionales, las heridas del alma, es el perdón, ¿sí? En Efesios 4:32 nos dice, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y yo les sugiero que cuando oren, hermanos, hagan esa petición a Dios, ¿sí? Que Dios les y nos, ¿verdad? Bueno, a mí también nos dé la ayuda necesaria para perdonar, ¿sí? Para desechar esa mala hierba, para que esa amargura no se quede plantada, ¿sí? Que no quede esa semilla creciendo, germinando, empeorando nuestra condición y ahogando la buena semilla que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Porque entonces ya no vamos a poder tener pues los frutos del Espíritu Santo. Ya en Gálatas 5:23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Esto significa que si yo soy una criatura nueva, el fruto innato en mi vida debe ser el amor, ¿sí? Entonces, en mi oración de cada día estoy perdonando ¿a quién?
a quien me lastimó. Estoy perdonando a mis padres, estoy perdonando a mis hermanos, estoy perdonando a mi esposa, a mi esposo, estoy perdonando a mis hijos, estoy perdonando a los que me han lastimado. Y así estoy amando. Y me amo. Porque me amo y suelto todo lo que alimenta esa mala hierba de amargura que me va a destruir. Otra cosa en mi oración, hermano, es que amo a mi esposo, que amo a mis hijos, que amo a mi padre, que amo a mis hermanos, que amo a la persona que lo haya lastimado, quien sea, usted sabe. Y así es la manera de comenzar nuestro día orando, ¿verdad? Perdonar, amar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar el día con gozo, vamos a estar alegres, vamos a poner música linda de alabanzas y lo vamos a disfrutar, ¿sí? Y no estoy de negativa, no estoy apagando la luz de mi interior con mi crítica, no estoy juzgando. ¿Por qué? Porque ya perdoné, ¿sí? Estoy llena de amor, ¿sí? Porque ya no estoy herida, porque ya no me siento triste, amargada. Ahora mi rostro cambió de semblante. ¿Por qué? Porque estoy feliz y me siento hermosa. Paz. ¿Tengo paz, hermanos? ¿Usted tiene paz? ¿Tiene paciencia? ¿Está tranquilo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz hablamos, hermanos. ¿Somos gentiles? ¿Somos bondadosos? ¿Somos personas buenas? ¿De las que no se cansa de hacer el bien? Es pregunta. ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a nuestros planes? ¿A esos propósitos que Él ya puso para nosotros? ¿Somos humildes? ¿O necesitamos ser el centro de todo? ¿Nos enojamos cuando otros reciben la gloria? ¿Somos envidiosos? Si todo eso lo sentimos, hermanos, es que hay algo que todavía está mal en nosotros. Que aún mis emociones no están sanas por completo, ¿sí? Todo lo contrario, si yo llevo el espíritu, los frutos del espíritu, perdón, pues obviamente significa que vivo con gozo, ¿verdad? Que me la paso alegre, que me gozo cuando alguien más es aplaudido, me alegro cuando otro recibe algún premio o es galardonado. ¿Tengo dominio propio? Es mi pregunta. ¿Tengo dominio propio? ¿Pierdo el control de mis emociones? ¿Exploto fácilmente? ¿Me enojo fácilmente a la primera? ¿Soy impulsivo? ¿Salgo huyendo? ¿Renuncio al primer fracaso? ¿A la primera crítica? Primera de Pedro 5:8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Perdón, hermanos. Perdón. Mateo 6:14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar, tu Padre Celestial tampoco te va a perdonar. Aquí, hermanos, vamos a ver algo que tenemos que entender, y es que Jesús no nos está hablando acerca de la salvación, ¿sí? Aquí no está diciendo que si yo no perdono, pierdo mi salvación. No. Porque entonces sería muy contradictorio, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en la Biblia cuando nos dice que somos salvos por gracia y no por obras. No es por perdonar nuestra salvación. En realidad, aquí lo que está diciendo, y aquí es donde vamos a empezar a identificar cómo comenzar a sanar nuestro corazón, nuestras emociones, esas heridas abiertas, es lo que dice Jesús, es que si yo no perdono, no voy a recibir los beneficios que tiene el perdonar. ¿Y cuáles son esos beneficios? El primero, pues bueno, sanidad emocional, ¿verdad? Y si yo no perdono, voy a seguir amargada.
voy a seguir triste, voy a seguir intranquila, angustiada. Pero si yo perdono, va a volver el gozo, va a volver la paz, va a volver el amor, ¿sí? Otro beneficio, pues que vamos a estar sanos físicamente, porque recordemos que muchas de las dolencias físicas son a causa de la amargura causada por la falta de perdón, del resentimiento, ¿sí? De esa amargura exagerada. ¿Por qué? Porque tienen no solo la raíz de la amargura, sino todo el árbol de la amargura, ¿verdad? Con los frutos de celos, de envidia, de crítica, de queja, de ingratitud. Y todas esas dolencias espirituales y físicas son causa muchas veces de demonios. Cuando Jesús nos habló acerca del perdón en Mateo 18, dice que unos verdugos nos atormentarán de día y de noche. Esos verdugos, hermanos, son los demonios. Entonces, si yo perdono, esos verdugos se tienen que ir. Si yo no perdono, el fruto del Espíritu Santo va a ser evidente en mi vida y les estoy abriendo a la puerta a esos verdugos, demonios, que me estén atormentando, ¿verdad? Si yo perdono, voy a gozar de las relaciones saludablemente. Voy a disfrutar a mi familia, a mis amigos, mi pareja, mis compañeros de trabajo, en la congregación. Si yo perdono, no voy a tener una mejor, sí voy a tener una mejor autoestima. Y si yo perdono, voy a ser feliz, ¿sí? Por lo tanto, se va a fortalecer mi sistema inmunológico. Y eso lo dice la medicina, eso lo dicen los doctores, ¿eh? Esos son los beneficios del perdón. Pero si son tantos los beneficios del perdón, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Y una de las razones por las que nos cuesta tanto perdonar, hermanos, es porque creemos que al no perdonar, nos estamos vengando. Cuando guardamos rencor en contra de alguien que nos lastimó, estamos vengándonos. Eso es lo que pensamos, ¿sí? Queremos lastimarlos, pero en realidad los que nos estamos lastimando somos nosotros mismos. Porque según nosotros los castigamos con nuestro látigo de desprecio, ¿verdad? De indiferencia. Los ignoramos, pero no. Nosotros nos estamos haciendo daño por no perdonarnos. Venganza se llama. Y no es así. Porque si yo guardo rencor, si yo no perdono, la otra persona ni se entera, hermanos. La otra persona está viviendo muy feliz su vida porque ni le importa, como dije, ni se enteró si usted lo perdonó o no lo perdonó, porque él feliz es la vida. Por lo tanto, en realidad el perjudicado soy yo, si nos ponemos explícitos, ¿verdad? Si nos ponemos exigentes, es la verdad. Otra razón, también creemos que esa persona pues no merece que la perdonemos. ¿Por qué la voy a perdonar? Esa persona no se merece mi perdón. Soberbios, ¿verdad? Y por eso en Colosenses 3:13 nos dice: así como Jesús nos perdonó, perdonemos también nosotros. Por lo tanto, yo no merezco el perdón, pero así como Jesús me perdonó, yo debo hacerlo primero. Otra razón por la cual no podemos es porque creemos que le estamos dando permiso a la otra persona para seguir haciendo lo mismo que nos ha lastimado. Si tú vas y le dices que perdonas, es como aceptar que te sigan dañando, ¿verdad? Y no, eso no es cierto, porque yo pienso que es todo lo contrario, porque mayormente cuando una persona perdona, la otra persona se va a sentir mal. Porque si tú perdonas, es como decirle, no estoy diciendo ahora sí que la busques, no, sino que tu actitud le va a demostrar que ya está liberada y eso la va a sorprender.
¿sí? Hay que tener nosotros dignidad, nosotros no tenemos que estar ahí humillándonos. Tú no tienes que ir y decir, ay, te perdono, sino con tu actitud demostrar que tú ya perdonaste. Me refiero a que cambies tu actitud, me refiero a que no, ¿cómo decírtelo? No te pido que vayas y le sonrías, que la hables o le intentes relacionarte nuevamente con él o con ella. No estoy diciendo eso, hermano, sino que no seas grosero, ¿sí? Que no seas vengativo. Que ahora sí, como dije, no tienes que hablarle ni convivir obviamente con esa persona y tener una amistad, porque obviamente ya no hay confianza. Sí, en una relación sana tiene que haber eso, lealtad y confianza. Y entonces, si no existe, pues obvio ya no hay una relación sana. Y entonces si ya entra eso, donde esa persona va a creer que como tú la perdonaste, puedes seguir haciendo lo mismo. No, yo me refiero a que tú ya soltaste lo que te haya hecho esta persona. Ya la liberaste. La ves ni te afecta. No tienes que hacer un círculo de amigos con ella, no, o con él. Simplemente tú ya no vives huyendo o escondiéndote en el recuerdo, porque no necesariamente alguien que te lastimó está aquí contigo. Muchas veces es de tu pasado, está en otro lugar o ya hasta murió y tú sigues con esa falta de perdón. Tienes que liberarlo, ¿sí? Y ya para terminar, hermanos, pues vayamos a Jesús, porque Él es el mejor ejemplo que tenemos sobre el perdón, ¿sí? Él tuvo la mejor vida de perdón, hermanos. Porque Jesús no solo murió por nuestras heridas y nuestros dolores, sino que también Él murió, como dice la Biblia, porque Él experimentó los mismos dolores para ayudarnos y entendernos. Isaías 53, 3. Jesús fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos, cuando fue llevado a la cruz, todos, hermanos, le evitaban. No querían verlo. Fue despreciado. Y ni siquiera nosotros, hermanos, lo estimamos o lo valoramos. Todos los dolores que usted ha experimentado, ¿sí? Los experimentó Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Pues lo más duro sucedió en las últimas horas antes de morir. Jesús fue traicionado por su mejor amigo, Judas. Fue abandonado por sus discípulos. Fue negado por otro de sus amigos. 3 veces. Lo acusaron falsamente. Lo humillaron públicamente. Le dieron una golpiza terrible. Fue torturado. Le escupieron. Lo azotaron. Lo dejaron deforme a causa de tantos golpes. Y aún así tuvo que ponerse de pie y caminar en medio de multitudes, semidesnudo, herido, sangrando, sediento, hambriento. Y cuando por fin llegó a la cruz, lo desnudaron completamente. Lo clavaron en medio de 2 ladrones, expuesto delante de toda esa gente. Y muchos lo veían de lejos porque era vergonzoso, estaba expuesta a su desnudez, sus heridas, su dolor. Y lo más difícil para Jesús obviamente fue cuando su padre lo desamparó. Por eso él clamó, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya en el versículo 4 dice que ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores del alma, esas heridas emocionales, hermanos. Él traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él cayó el castigo que nosotros merecíamos. Y todo
a precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, hermanos, fuimos sanados. Dios hizo recaer sobre de él la iniquidad de todos nosotros. Y ahora la gran pregunta sería, hermanos, ¿cómo pudo soportar todo eso en silencio, sin decir una sola palabra? Y la respuesta sería, es que Jesús tuvo una relación muy cercana con su Padre. Una relación diaria con su Padre. No de 3 horas el domingo, que de esas 3 horas en realidad es 1 o 40 minutos a la semana. Las escrituras dicen que aún temprano, mientras todos los demás dormían, antes de que el sol saliera, Jesús se iba a un lugar desierto y oraba todos los días. Y yo me imagino su oración así, cuando él perdonaba, cuando él depositaba todas sus cargas a su Padre. Y por eso él vivía siempre sano en su corazón, sano emocionalmente, fuerte, firme, valiente, humilde. Y esa última noche ahí en el Getsemaní, probablemente, aunque las escrituras no lo digan, hermanos, Jesús en su hora de oración perdonó por adelantado a Judas, que lo entregaría en esa misma noche. Y todavía lo perdonó y lo llamó amigo. A Pedro, que lo negaría. Y después de negarlo en la distancia, lo miraría con amor. No con ira, no con decepción, no con dolor, con amor. Y su pueblo, los judíos, el pueblo elegido, ese pueblo que no lo reconocería como el Mesías, hasta el día de hoy muchos no. Y en la cruz todavía él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluyendo a los romanos. Como dice el dicho, porque tanto peca el que agarra la vaca como el que la mata, ¿no? Y todavía él, Jesús, para que a su pueblo no le fuera juzgado, para que su pueblo, los judíos, no fueran señalados, ¿verdad? Él predijo esto en Juan 10, 18, 20, dice, nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Esto para que a los judíos y los romanos merecidamente les dijeran asesinos de Jesús. Él dijo no. Los perdonó antes de tiempo, hermanos. Y dijo, yo doy mi vida voluntariamente. Nadie me la quita. Y eso lo dijo antes de que fuera apresado. Él siempre supo su destino. Él siempre supo quién lo traicionaría y cómo moriría. Y aún así, hermanos, los amó, nos amó, los perdonó y dio su vida voluntariamente porque ellos, por el resto de como por el resto de la humanidad, para que por amor salvarlos, ¿sí? Obviamente los que acepten a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y al versículo 7, para terminar, dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como cordero enmudecido ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros a la primera estamos llorando, quejándonos? Y Jesús, con todas las razones del mundo, con todo el mundo encima, siendo inocente, cerró la boca. Y hoy, hermanos, les hago una invitación. Sí, hoy les pido que hoy tomen la decisión de evaluar frente al Señor su condición, empezando por mí.
hagamos un autoexamen, ¿sí? Porque en las Escrituras dicen que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y esto no es solo sobre el pecado en general, hermanos. Estoy hablando de todo lo que traemos de la vieja vida. Esos actos o prácticas que no soltamos. Esas adicciones, esos vicios, esa idolatría. Esas costumbres que sabemos perfectamente, hermanos, no son buenas a los ojos de Dios y que sin embargo nos aferramos y no las soltamos. También esas cargas, ¿verdad? Esas heridas abiertas, nuestras heridas que se niegan a sanar por esa infección que provoca la falta de perdón. Esa pus de la tristeza, de los celos, de las envidias, del odio, de esos traumas vividos que nos llenan la mente de recuerdos y pensamientos que nos impiden sanar. Hermanos, aceptemos frente a Dios que aún hay emociones en nosotros que no deberían estar ahí, que aún hay costumbres, que aún hay prácticas que no deberían estar ahí. Pero hoy, hermanos, les pido y le pido más bien a nuestro Dios que se hablen a sí mismos y Él nos hable a través de esta enseñanza, ¿sí? Que a través de su palabra y podamos escudriñar profundamente en nosotros para que podamos sanar, para que podamos crecer en Cristo. Porque ya no podemos seguir siendo bebés inmaduros, hermanos. Siempre digo que ya estamos viviendo los últimos tiempos. Imagínate que nuestro Señor venga mañana y tú, sin haber perdonado o superado tu pasado, sin haber nacido de nuevo. De bebé llorón. No podemos seguir siempre así, hermanos, viviendo llenos de amargura o victimizándonos. Tenemos que madurar ya y soltar todo lo malo, perdonar a los que nos han lastimado. Pongámonos en las manos de Dios, hermanos. Sí, pongamos en las manos de Dios a quien nos lastimó y pidamos perdón también nosotros por los que nosotros hemos lastimado. Perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. Oremos por ellos. Pidámosle a Dios que nos ayude a superar lo que nos tocó vivir de nuestro pasado. Y que tal vez aún estamos cargando, hermanos, esas cadenas que no queremos soltar. Recordemos que Jesús nos hizo libres. Pidámosle que nos ayude a encontrar la salida. Que perdonemos como Él ya nos perdonó, hermanos. Y vamos a hacer una oración para despedir. Ay. Padre eterno y Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido nos ayudes a perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar para también así sanar nosotros, hermano. Reconocemos que hemos pecado, Señor, que también hemos herido, que también hemos lastimado a otras personas. Reconocemos que hemos dejado que la raíz de la amargura crezca en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a cortar esa raíz desde el fondo, Señor. Que nos ayudes a sanar, que nos ayudes a restaurar nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a sanar nuestro corazón, que sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos llene. Llénanos, Señor, nuestro corazón, guíanos. Oh, amado Padre, enséñanos a ser como tú. Ayúdanos a imitar a Jesús. Queremos someternos siempre a tu voluntad, Padre. Queremos ser valientes, queremos ser humildes.
Te pido, Padre, que nos guíes, que en este momento retengamos la enseñanza que hemos tenido hoy, que tu palabra nos habló, Señor, y que lo aceptemos, que aceptemos tu guía, Padre. Ayúdanos a soltar todas estas cargas, las ponemos ante ti, Señor. Nuestros miedos, Padre, cada necesidad. Ayúdanos a sanar nuestro espíritu, Padre, nuestro cuerpo, nuestra mente. Queremos aceptar, Señor, que no somos perfectos y por ello te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Gracias por dejarnos ver el ejemplo que nos dio Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque fuimos escogidos, Padre, de entre tanta multitud y reconocimos tu voz. Ahora solo queremos estar firmes en ti, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que das, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús nuevamente, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad y a aceptarla, Padre, y a cumplirla. Amén, Señor. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios. Hasta luego.